Hay momentos que dicen más que 1000 palabras, y uno de los más reveladores ocurre justo cuando todo parece haber terminado. Es en ese silencio posterior, cuando el cuerpo ya no arde y la respiración se calma, donde muchas mujeres descubren una verdad que no esperaban. Durante años de experiencia acompañando historias reales, he escuchado una inquietud repetirse como un eco. ¿Cómo puedo saber si le importo de verdad? ¿O solo está conmigo por lo físico? Y aunque cada mujer lo formula de forma distinta, todas buscan lo mismo: claridad en medio de la confusión emocional que a veces deja la intimidad. Esta duda no nace de la inseguridad, como algunos quieren hacer creer, sino de una necesidad profunda de conexión auténtica. Porque hay un instante, justo después del acto íntimo, en el que el alma queda expuesta, sin defensas, esperando algo más que una caricia superficial o una palabra bonita. Ese momento, que para muchos hombres pasa desapercibido, es para muchas mujeres una ventana para entender si están siendo vistas como personas completas o solo como cuerpos pasajeros en una historia sin futuro. No importa cuán apasionado haya sido el encuentro, ni cuánto entusiasmo haya mostrado él durante el momento. La verdadera respuesta no se encuentra en lo que hace mientras todo arde, sino en lo que sucede cuando las llamas se apagan. Es en esa pausa en la que ya no hay guión, en la que nadie está actuando ni tratando de impresionar. Es ahí donde se revela la esencia. Algunos hombres, al terminar, cambian de energía por completo, como si ya hubieran cumplido una tarea. Se giran, se distancian, y en su silencio confirman que no buscan más que una experiencia momentánea. Pero hay otros que se quedan, que permanecen cerca, no por obligación, sino por deseo sincero de compartir ese espacio contigo. Hombres que entienden que el verdadero vínculo no se construye en la cama, sino en lo que ocurre después de ella. No se trata de técnicas ni de frases aprendidas. Se trata de humanidad, de conciencia emocional, de saber que han compartido algo íntimo y querer cuidar de ese instante con respeto. Y todo se resume en una pregunta sencilla, directa, sin adornos: ¿estás bien? No como quien busca aprobación, sino como quien de verdad quiere saber cómo te sientes. Reflexiona un momento. Piensa en las personas con las que compartiste tu vulnerabilidad. ¿Cuántas veces, después de un encuentro tan íntimo, alguien se tomó el tiempo de mirarte a los ojos y preguntarte, con interés genuino, si estabas bien? No hablo de cumplidos vacíos ni de frases automáticas. Hablo de conexión real, de ese tono suave en la voz que revela que está ahí contigo, presente, no solo físicamente, sino emocionalmente también. Cuando un hombre pregunta eso con sinceridad, cuando se queda contigo en ese espacio delicado entre lo carnal y lo emocional, está demostrando algo que no se enseña fácilmente: empatía. Y esa sola pregunta puede ser más poderosa que cualquier promesa hecha antes, porque no busca convencerte de nada, solo quiere saber cómo estás. Y eso, en un mundo donde la prisa y la indiferencia reinan, es un acto profundamente extraordinario. Lo verdaderamente revelador de un hombre no está en lo que hace cuando te desea, sino en cómo actúa cuando ya no necesita demostrar nada. Si después de ese momento íntimo tan humano, en lugar de buscar tu mirada, solo gira la espalda, enciende el teléfono o se sumerge en cualquier distracción como si nada hubiera pasado, ahí se está mostrando sin máscaras, no como pareja, sino como individuo. Y créeme, he visto muchas lágrimas en este mismo sillón por escenas como esa, pero también he visto el otro lado: mujeres que brillan al recordar a ese hombre que después de todo se quedó, que no se fue corriendo a esconderse tras su rutina, que se quedó tocando suavemente su cabello,
preguntando si tenía sed, si estaba cómoda, si necesitaba hablar. Ese pequeño gesto de presencia tiene un poder que muchos subestiman. Y no tiene nada que ver con nivel educativo, estatus o refinamiento. La diferencia real es emocional. Es la distancia que separa al que vive el sexo como un simple acto físico y al que lo entiende como una puerta hacia una conexión mucho más rica. Es el contraste entre quien ve la intimidad como un fin y quien la ve como el inicio de algo verdadero. Cuando un hombre en ese momento de vulnerabilidad compartida se toma el tiempo de preguntarte cómo te sientes, está diciendo sin palabras que no solo te ve como una figura pasajera. Está diciendo, me importa tu experiencia, no solo la mía, me importas tú. Y eso, en una sociedad donde tantas veces se confunde intensidad con conexión, es algo muy distinto. Es una forma de asumir que el bienestar emocional del otro no es un lujo, sino una parte esencial del encuentro. El acto íntimo, en su forma más honesta, no es solo un cruce de cuerpos. Es una suspensión del mundo, un territorio donde bajamos todas las defensas, donde dejamos de fingir. Es ahí donde surge la verdadera pregunta que casi nadie se atreve a formular. ¿Qué vamos a hacer ahora con esta cercanía que acabamos de crear? Algunos, incómodos con esa profundidad, huyen. Vuelven a sus rutinas, a su mundo controlado. Pero hay quienes se quedan, quienes no escapan, quienes deciden habitar ese silencio contigo, aunque sea por unos minutos más. Ese gesto, tan simple en apariencia, dice más sobre la visión que ese hombre tiene del amor que cualquier declaración romántica. Porque el amor auténtico no es solo deseo ardiente o palabras grandes, es también el calor que queda cuando todo se calma. Es esa brasa que no se apaga con el tiempo, que permanece dando calor silencioso. A lo largo de los años, he visto a muchas mujeres buscar señales de amor en los lugares equivocados, en mensajes constantes, en regalos costosos, en frases dramáticas. Pero la verdadera conexión emocional no se anuncia con fuegos artificiales. Se revela en los detalles pequeños, en los gestos sutiles, en esa pregunta silenciosa. ¿Estás bien? Y hay algo que necesito decirte con honestidad. Esa pregunta no es una prueba de amor eterno. No garantiza compromiso, ni asegura que esa persona quiera quedarse para siempre. Pero sí es una señal invaluable. Significa que tiene la capacidad de estar emocionalmente presente. Que no solo quiere tomar algo de ti, sino también ofrecer algo de sí mismo. Eso, mujer que me escucha, vale más de lo que imaginas, porque habla de respeto, de empatía, de humanidad. Muestra que él te ve como alguien íntegro, digno de cuidado, incluso en tu momento más vulnerable. Y esto no depende de si la relación avanza o se termina. Lo que importa es que, al menos por un instante, fuiste tratada con la dignidad que mereces. Pero también quiero invitarte a mirar hacia adentro, a observar cómo esta pregunta, aparentemente sencilla, te hace sentir. Porque muchas veces, cuando una mujer se conmueve profundamente porque alguien le pregunta cómo está después del sexo, no es solo por la dulzura del momento, es porque no está acostumbrada, es porque ha recibido tan poco, que un gesto básico le parece extraordinario, y eso es lo que realmente deberíamos cuestionar. ¿Qué has normalizado en tus relaciones? ¿Qué clase de trato has aceptado como suficiente? Porque si una simple muestra de consideración te parece un acto de amor puro, tal vez es momento de revisar qué estás permitiendo, no desde la culpa, sino desde el despertar. El «estás bien» no debería ser un lujo, debería ser el mínimo. No es un privilegio que se gana, es algo que te corresponde por derecho. Porque no eres un objeto que se usa y se deja. Eres una persona completa, con emociones, historias, cicatrices, sueños y derecho a ser cuidada, incluso
y especialmente cuando estás en tu momento más expuesto. No confundas empatía con amor eterno, pero tampoco ignores lo que esa empatía revela. Porque si hay algo que distingue a un hombre emocionalmente disponible, es esto: su capacidad de quedarse presente después de la tormenta, de no huir del silencio, de verte como eres y seguir ahí. Y tú, guerrera, mereces eso cada vez, sin tener que rogar, sin sentir que es suerte, porque no es suerte. Es lo mínimo que cualquier vínculo humano debería ofrecer. Y si alguna vez te hacen sentir que pedirlo es demasiado, entonces tal vez la pregunta no es si estás bien, sino si estás donde realmente quieres estar. La pregunta, ¿estás bien?, no debería sentirse como un premio raro, como una suerte que te tocó por casualidad. Esa simple frase tendría que ser parte natural de cualquier encuentro íntimo, como lo es respirar o sentir el pulso en las venas. Pero cuando no sucede, cuando después de compartir algo tan profundo, un hombre simplemente se desconecta, se voltea o se sumerge en su mundo sin mirarte siquiera, lo que estás presenciando no es una señal ambigua, es una verdad clara: falta de conciencia emocional. Y aquí no se trata de buscar excusas para justificarlo. No es tu responsabilidad encontrarle explicaciones, es tu responsabilidad identificarlo, reconocer que esa indiferencia no habla de ti, habla de él. Pero también quiero invitarte a mirar desde el otro ángulo. ¿Qué pasa cuando sí sucede? ¿Qué haces tú cuando ese hombre, en medio de ese silencio vulnerable, te mira y te pregunta con autenticidad cómo te sientes? Ese momento es un regalo, un espacio sagrado que se abre entre ustedes dos. Es una puerta emocional que se entreabre, esperando que tú decidas si quieres cruzarla. Muchas mujeres, por miedo, por costumbre o por desconfianza, la cierran con respuestas mecánicas. ¿Todo bien? Gracias. Fue lindo. Palabras cortas que cierran una oportunidad enorme de construir algo más profundo. Pero si en realidad te sientes cómoda, si te hizo sentir segura, si su cuidado te llegó al corazón, díselo. Permítete ser honesta. Un simple gracias, eso me hace sentir muy bien, o me gusta que te tomes el tiempo de preguntar, puede convertirse en la semilla de una conexión emocional sólida. Y si hay incomodidad física o emocional, no lo escondas. Ese es precisamente el momento para compartirlo. Él abrió ese espacio y tú puedes habitarlo con verdad. Cuando respondes desde la sinceridad emocional, estás enviando un mensaje poderoso: estoy aquí contigo, completa, auténtica, sin máscaras. Estás eligiendo permanecer en ese instante real, donde no hay guiones ni poses, solo dos personas siendo humanas juntas. Y en ese intercambio nace algo que no se construye con palabras vacías ni promesas rápidas. Nace la intimidad de verdad. Pero también seamos honestas. No todos los hombres que hacen esa pregunta están preparados para lo que viene después. Algunos la hacen por cumplir, por parecer atentos, sin estar emocionalmente disponibles para sostener lo que se despierte. Y aquí, tu intuición es tu brújula. Observa, no solo lo que dice, sino cómo lo dice. Te mira a los ojos o lanza la pregunta mientras ya está en su mundo. Su voz tiene suavidad o está diciendo las palabras como quien recita un libreto aprendido. Un hombre que realmente se interesa por tu bienestar no solo formula una pregunta, te ofrece su presencia, detiene el tiempo, deja a un lado su teléfono, su prisa, sus pensamientos, está contigo, ahí, completo. Y eso se nota, se siente, se vive. Saber distinguir entre una pregunta automática y una auténtica es parte de tu crecimiento emocional. Es parte de tu poder como mujer consciente, porque cuando aprendes a reconocer lo verdadero, dejas de conformarte con lo mínimo, dejas de aplaudir lo básico como si fuera excepcional, y esto nos lleva a algo todavía más profundo.
a cómo hombres y mujeres hemos sido condicionados desde pequeños a vivir la intimidad de maneras distintas. He trabajado con muchas personas a lo largo de los años y te digo algo que he visto una y otra vez. Después del sexo, muchas mujeres buscan emocionalmente al otro como una forma de integrar la experiencia. Para ellas, lo físico y lo emocional van de la mano. Por eso, cuando no hay una conexión posterior, muchas sienten que algo se rompe por dentro, como si hubieran sido dejadas a la mitad de un camino. En cambio, muchos hombres han sido educados para separar completamente lo emocional de lo físico, para actuar como si el sexo fuera un episodio aislado, desconectado de los sentimientos. No porque no sean capaces de sentir, sino porque durante generaciones se les enseñó que mostrar vulnerabilidad era un riesgo, que sentir demasiado los hacía débiles, que quedarse después era peligroso. Entonces, cuando un hombre decide quedarse, cuando rompe ese patrón aprendido y elige preguntarte cómo estás, está haciendo mucho más que ser amable. Está cruzando una frontera invisible. Está desafiando lo que la sociedad le enseñó sobre la masculinidad. Está apostando por la conexión, por la intimidad real, aunque eso lo deje expuesto. Y eso, querida, merece ser valorado, sí, pero no glorificado como si fuera un milagro, porque ese nivel de cuidado, de conciencia, debería ser lo mínimo, lo básico, lo normal. Así que cuando un hombre decide quedarse contigo en ese momento tan humano, cuando elige no esconderse, cuando pone su atención completamente en ti y te ofrece su presencia emocional, ahí hay una oportunidad, una de verdad. Pero esa oportunidad no vale nada si tú no estás lista para recibirla. Si sigues creyendo que eso es demasiado pedir, si sientes que no lo mereces. Y ahí es donde viene tu trabajo más importante. No solo identificar si un hombre está emocionalmente disponible, sino también preguntarte si tú lo estás. Porque si cada vez que alguien se queda, tú te escondes. Si cada vez que alguien te pregunta cómo estás, tú contestas desde el miedo, entonces no estás rechazando a él. Te estás negando a ti misma la posibilidad de vivir una intimidad auténtica. La buena noticia es que eso se puede cambiar. Todo comienza cuando entiendes que la vulnerabilidad no es debilidad, es poder. Que quedarte emocionalmente presente después de la intimidad no te hace frágil, te hace valiente, te hace humana, te hace real. Y eso es precisamente lo que hace que esa pregunta tenga tanto peso. Porque no es solo una frase lanzada al aire para sonar bien, es una expresión valiente de conexión real. Es como si él estuviera diciéndote con pocas palabras, no me voy a ir, estoy aquí contigo, incluso en este instante frágil donde muchas veces reina el silencio incómodo. Pero escucha con atención. No es tu misión enseñarle a un hombre a tener esta clase de presencia emocional. No estás aquí para entrenarlo, educarlo o convertirlo en alguien capaz de ver tu valor. Si tienes que explicarle por qué debería importarle tu bienestar emocional después de haber compartido tu cuerpo, tu tiempo, tu energía, entonces lo que estás enfrentando no es una falta de información, es una falta de madurez emocional. Y eso no se enseña, no se suplica. No se construye desde cero. Esa conciencia se trae puesta, y si no la tiene, no es tu responsabilidad quedarse esperando a que algún día la desarrolle. Tu verdadera tarea es más poderosa. Es reconocer cuándo sí está presente. Es darte cuenta de cuando un hombre tiene esa capacidad de estar contigo con los ojos abiertos, el corazón atento y la intención clara. Y más importante aún, es no conformarte con menos, porque no estás aquí para mendigar atención emocional. Estás aquí para compartirte con alguien que pueda sostener esa entrega con la dignidad que mereces. Hazte esta pregunta ahora,
con brutal honestidad. ¿Cuántas veces has confundido migajas de atención con gestos profundos de amor? ¿Cuántas veces un mensaje a medias, una caricia apurada o una pregunta sin interés te parecieron suficientes solo porque estabas emocionalmente hambrienta? Si la respuesta es muchas, entonces esta conversación contigo misma es más urgente de lo que creías. Porque no se trata solo de identificar a los hombres disponibles emocionalmente. Se trata de sanar tu estándar interno, de dejar de llamar especial a lo que debería ser simplemente humano. De entender que una pregunta sincera sobre tu bienestar no es un lujo, es el mínimo. Y cuando te acostumbras a ese mínimo, cuando lo haces parte de tu nuevo normal, algo dentro de ti cambia. Ya no toleras menos, ya no confundes intensidad con interés, ya no romantizas la frialdad emocional. Y si un hombre, después del sexo, se aleja emocionalmente como si tú fueras solo un episodio pasajero, no corras a justificarlo, no lo excuses, no digas que es su forma de ser o que quizás tuvo un mal día. Mira con claridad. Esa persona no está vibrando en el mismo nivel emocional que tú, y no porque sea malo, sino porque no está preparado para sostener lo que tú sí estás lista para construir. Una relación donde la vulnerabilidad sea cuidada y no ignorada. Porque tú no estás buscando solo pasión, estás buscando conexión. No te basta con el fuego del momento, también quieres el calor que permanece cuando el cuerpo se enfría. Quieres que tu alma sea sostenida con la misma delicadeza con la que se sostiene tu cuerpo. Y eso, escúchame bien, lo mereces, siempre. Cuando encuentres a alguien que no solo pregunte cómo estás, sino que además se quede a escuchar la respuesta, que mantenga el contacto visual, que no tenga prisa por marcharse, entonces sabrás que estás frente a alguien con potencial real. No una promesa vacía de amor eterno, pero sí alguien que tiene la capacidad de amar con profundidad, de quedarse cuando sería más fácil irse, y en esa capacidad empieza todo. Las historias de amor reales no nacen de gestos grandiosos, nacen de estos pequeños actos de presencia emocional, de esa voluntad mutua de quedarse en lo incómodo, de esa disposición a seguir siendo auténticos cuando las luces se apagan y ya no hay nada que demostrar. Por eso, la próxima vez que alguien te pregunte cómo estás después de un momento íntimo, no solo escuches la frase, siente la energía con la que fue dicha. Mira sus ojos, percibe su tono, observa si su cuerpo está contigo o si ya se fue, aunque sus palabras digan lo contrario. Y si es real, si su pregunta viene desde un lugar de cuidado genuino, entonces siéntete en paz, porque estás en presencia de alguien que puede verte de verdad. Y si no, si te enfrentas una vez más al vacío emocional disfrazado de normalidad, entonces no te lo tomes personal. No es tu trabajo corregirlo. No estás aquí para arrastrar a nadie hacia el nivel de conciencia donde tú ya habitas. Tu único trabajo es decidir si eso es suficiente para ti, y si no lo es, tienes todo el derecho y el deber contigo misma de soltarlo, porque el amor no se prueba en los momentos de pasión desenfrenada. Se prueba en los gestos cotidianos, en la calidad del silencio compartido, en las preguntas que nacen del alma, en la presencia que se ofrece cuando nadie está mirando. Y tú, mujer que escucha esto, mereces todo eso y más. Pero hay algo más que no puedo dejar fuera de esta conversación. Algo que he presenciado una y otra vez a lo largo de los años, trabajando con mujeres que han atravesado relaciones emocionalmente áridas, donde la conexión después de la intimidad simplemente no existía. Y lo que he visto es devastador. La ausencia prolongada de intimidad emocional no solo cambia cómo ven a los hombres, también transforma lentamente cómo se perciben a sí mismas.
Cuando una mujer ha compartido su cuerpo con hombres que se marchan emocionalmente después del acto, cuando ha convivido con el silencio en lugar del cuidado, con la distancia en lugar de la contención, algo dentro de ella se va erosionando. Poco a poco comienza a convencerse de que tal vez eso es todo lo que hay, que ese abandono sutil, esa frialdad disfrazada de normalidad, es lo que puede esperar de la intimidad. Que su bienestar emocional es opcional, secundario, irrelevante. Y entonces, cuando aparece un hombre que sí se queda, que no huye, que la mira y le pregunta con verdadera intención cómo se siente, la reacción no es calma, es un shock, es una mezcla de gratitud y confusión. Es como si alguien encendiera una luz en una habitación que ella había olvidado que existía. He sido testigo de mujeres que rompen en llanto ante una simple pregunta: ¿te sientes bien? No porque estén tristes, sino porque esa gota de humanidad revela, de golpe, cuánta sed emocional han estado cargando por años. Esas lágrimas son más que emoción, son revelación, son el cuerpo diciendo: por fin, pero también preguntándose por qué algo tan esencial había sido tan escaso durante tanto tiempo. Y aquí quiero invitarte a que no ignores esa reacción, porque esa conmoción emocional no es exagerada, es evidencia, es una señal clara de que has estado navegando afectivamente desde la carencia, acostumbrándote a sobrevivir con migajas y llamarlas amor. Cuando una mujer ha sido nutrida emocionalmente de manera sana, cuando ha estado en relaciones donde el cuidado mutuo no es excepción, sino norma, la pregunta después del sexo no la sorprende, no la sacude. La recibe como quien respira aire puro, con naturalidad, con gratitud tranquila, sin sobresaltos. Pero cuando esa pregunta te desarma, te toca una fibra profunda, te hace sentir expuesta y al mismo tiempo protegida, ahí tienes un espejo emocional que vale la pena mirar. No es una señal de debilidad, no es para que te juzgues. Al contrario, es un llamado urgente a la compasión, porque si has estado cruzando desiertos emocionales, si has vivido con la sequía del afecto verdadero, claro que una sola gota te parece un manantial. Pero ahora que puedes ver tu sed, ahora que reconoces cuánto tiempo llevas aceptando menos de lo que mereces, también puedes comenzar a buscar agua de verdad. Puedes seguir agradeciendo esas gotas escasas y vivir en la ilusión de que son suficientes, o puedes empezar a caminar hacia donde fluye el agua, porque sí existen esos lugares, sí existen esos hombres. Sí existen las relaciones donde preguntar por tu estado emocional no es un acto heroico, sino parte del respeto cotidiano. Donde quedarse después de la intimidad no es una excepción, es la regla. Donde tu vulnerabilidad es acogida con ternura y no recibida con silencio o evasión. Pero para llegar a esos lugares, primero tienes que darte permiso de ver el desierto en el que has estado. Tienes que dejar de pintar de colores lo que ha sido gris. Tienes que dejar de justificar la falta de afecto como si fuera una etapa necesaria. Tienes que recordarte que mereces más. Y aquí viene una paradoja poderosa, casi mágica. Cuanto más consciente te vuelves de tu propio valor, más evidente se vuelve la ausencia de lo que no te están dando. Y esa claridad, aunque a veces duela, es lo que te va a liberar. Porque ya no vas a aceptar explicaciones que antes tolerabas. Ya no vas a celebrar migajas como si fueran festines. Ya no vas a romantizar el mínimo esfuerzo como si fuera entrega verdadera. Empezarás a filtrar naturalmente, a identificar con rapidez quién está disponible emocionalmente y quién no. Y ese filtro no será rígido por amargura, sino firme por sabiduría. Porque una vez que sabes cómo se siente ser realmente cuidada, es imposible volver atrás. Tu alma no se conforma con menos cuando ya ha probado lo que es más. Y sí,
Este despertar puede sentirse solitario al principio, porque cuando subes tus estándares emocionales, mucha gente simplemente no puede acompañarte en ese nivel. Pero ese vacío inicial no es soledad, es espacio. Espacio que se abre para que lleguen las personas que sí están listas. Personas que no te ven como un objeto para momentos de placer, sino como alguien con alma, emociones, historia. Alguien que merece ser tratada con presencia, con ternura, con intención. Así que si este proceso está removiendo cosas dentro de ti, si sientes un nudo en el pecho, no lo ignores. Ese nudo es tu intuición diciéndote, ya basta de sobrevivir en lo mínimo. Es hora de sanar la sed, es hora de recordar lo que mereces, es hora de caminar hacia los ríos. Porque cuando decides elevar tus estándares, cuando dejas de conformarte con lo mínimo, puede parecer que el mundo se queda más vacío. De pronto, las opciones se reducen, los caminos se afinan y parece que estás más sola. Y sí, es cierto, hay menos hombres dispuestos a habitar la intimidad emocional contigo de lo que probablemente imaginabas, pero eso no es una pérdida, es una depuración. Porque los pocos que sí están listos, los que no huyen de la profundidad, valen infinitamente más que una multitud de hombres que solo saben navegar la superficie. Es preferible estar sola y en paz que acompañada por alguien que no sabe verte. Es más digna la soledad voluntaria que esa otra, silenciosa, que duele más cuando compartes la cama con alguien que no comparte el alma. Es mejor esperar por alguien que se quede contigo en tu vulnerabilidad, que resignarte con quien desaparece justo cuando más necesitas ser sostenida. Y mientras ese encuentro sucede, porque sí sucede, hay un camino de regreso a ti que puedes empezar a recorrer hoy mismo. Un camino donde tú misma te haces la pregunta que tanto anhelas escuchar del otro. ¿Estoy bien? No como una frase al pasar, sino como una práctica consciente. Después de cada encuentro íntimo, después de cada conversación que te movió emocionalmente, regálate ese momento. Cierra los ojos. Pregúntate de verdad, ¿cómo me siento con esto? ¿Me sentí vista? ¿Me sentí respetada? ¿Me sentí cuidada? Porque cuando empiezas a escucharte así, cuando conviertes tu bienestar emocional en una prioridad, no en una ocurrencia tardía, algo dentro de ti se reestructura. Tu energía cambia, tu lenguaje corporal cambia. Dejas de vibrar como alguien que está esperando aprobación y empiezas a vibrar como alguien que sabe lo que vale. Y esa frecuencia no pasa desapercibida. Esa energía atrae a personas que no se asustan con la vulnerabilidad, porque ya hicieron las paces con la suya. Hombres que no ven el cuidado emocional como una obligación, sino como una parte natural de cualquier encuentro humano significativo. Hombres que, cuando preguntan ¿cómo estás? Después de la intimidad, no lo hacen para quedar bien, lo hacen porque lo sienten, porque así son. Porque han aprendido a moverse en el mundo emocional con conciencia, con presencia, con respeto. Y cuando tú, que también has hecho ese trabajo interno, te encuentras con alguien así, no hay fuegos artificiales, hay reconocimiento, hay un suspiro interno que dice, ah, aquí está. No porque sea perfecto, sino porque hay coherencia. Porque no necesitas traducirte, porque no necesitas explicar lo básico, porque la forma en que tú te tratas por dentro es la misma con la que Él te trata por fuera. Eso es lo que deseo para ti. No quiero que sigas sorprendida cuando alguien se preocupe por tu bienestar emocional. Quiero que lo esperes, quiero que lo veas como lo más lógico del mundo, como el sol que sale cada mañana o el aire que respiras, no como un premio raro, sino como parte del paisaje emocional que mereces habitar. Y para llegar a ese punto, hay algo que solo tú puedes hacer.
empezar a tratarte con esa misma consideración, empezar a decirte a diario, mi bienestar es sagrado, no es negociable, no es opcional, no es algo que dependa de si alguien más me valida. Es un derecho, es una base, es lo mínimo. Hazte esa pregunta esencial, ¿estoy bien? Y cuando la respondas, hazlo sin mentirte, porque cuanto más conoces lo que se siente estar bien de verdad, más fácil es identificar cuando no lo estás. Más clara es la línea entre lo que nutre y lo que desgasta, y así, sin darte cuenta, comienzas a caminar fuera del desierto, no esperando a que llegue alguien a salvarte, sino reconociendo que tú ya tienes las piernas para andar, que tú ya tienes la sed para buscar los ríos, que tú ya tienes la sabiduría para distinguir una fuente real de una ilusión. Y cuando llegues ahí, cuando te encuentres con aguas limpias, con afecto auténtico, no vas a temblar, vas a descansar, porque lo vas a reconocer. Porque ya no estarás confundida, porque sabrás en lo más profundo que no fue suerte, fue merecimiento.